con esto. ¿Qué sería de nosotros, hermano? Hoy la gente se suicida, hoy la gente se mata, hoy la gente, hermano, en la calle gritando, la gente está desesperada, hoy la gente se vuelve loca, hoy la gente se endemonia, hoy la gente, hermano, está mal. Pero los cristianos estamos contentos. Amén, amén. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Bien dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí te mueres. Amén. Pero conmigo tienes vida. Amén, amén, gloria a Dios. Y una vida eterna. Así que goces, hermano, Amén, amén. porque el Señor está con nosotros en esta noche. El Señor está con nosotros todos los días, porque es su promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se está acabando esto, hermano. Todo se está acabando, todo se está acabando, pero Cristo viene a acabar. Ahora sí, vamos al libro de los Hebreos, capítulo 12. Libro de los Hebreos. Busca usted el capítulo 12. Y busca usted el versículo 14. Hebreos 12, 14. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a ver todos juntos este versículo 14, todos unidos, vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid la paz con todos, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una vez más. Seguid la paz con todos, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es, hijos, Padre, te exaltamos y alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te damos las gracias por esta hermosa noche. Gracias, Señor, por este hermoso lugar maravilloso que nos has dado. Gracias te damos por el templo que tenemos también. Gracias te damos por esta congregación preciosa que se esfuerza, que lucha, que pelea, Señor, la buena batalla. Gracias te doy por los jóvenes, gracias te doy por las señoritas, por los niños, las niñas. Gracias por los adultos, gracias por los ancianos. Gracias por todo, Padre. Te bendecimos con todo nuestro corazón y te damos toda la gloria de ti, Señor. Te rogamos en este momento, Señor, que nos des tu bendición a través de tu palabra, que seamos edificados, bendecidos, Señor, llenos de la presencia del Espíritu Santo, bendito Dios, a través de esta palabra poderosa. En el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias por todo. Amén. Tome sus pacientes, por favor. Le damos la gloria al Señor, mis amados hermanos. Y le damos gracias a Dios. Porque verdaderamente, hermano, el Señor está a las puertas. Y yo creo, hermano, que todos los que conocemos a Cristo, cuando queremos ir con el Señor, Amén. queremos estar allá con el Señor, disfrutando, hermano, alabando, exaltando, y dándole al Señor la gloria, y dándole al Señor la alabanza. Porque, hermano, esa es nuestra esperanza, estar con el Señor. Y eso es lo que nosotros deseamos. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no decimos, ven, Señor Jesús? Amén, amén. Porque todos debemos estar en la presencia de Dios. El tiempo, mis amados hermanos, que vamos viviendo, es, hermano, lo único que nos va dando la señal, la pauta de que nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir. Escuchamos tantas cosas y oímos tantas cosas, mis amados hermanos, cosas que ya la palabra de Dios nos había advertido, que en los postreros tiempos, que en los últimos tiempos, veríamos algunas señales. Y lo hemos dicho, hermano, lo hemos enseñado, lo hemos hablado una y otra vez. Y yo creo, mis amados hermanos, que estamos conscientes, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, de que a través de las señales que estamos viendo, nos estamos dando cuenta que en cualquier momento puede aparecer nuestro Señor Jesús. Que en cualquier momento, hermano, la iglesia va a ser arrebatada. Hermano, la situación es si estamos cada uno de nosotros preparados, si estamos listos, hermano, para cuando el Señor, hermano, nos llegase a llamar.
Las señales que vamos viendo son las señales que el Señor nos expresa a través de su palabra, y lo voy a mencionar en esta noche de nuevo. Una de esas señales es la homosexualidad. Estamos viendo, hermano, una cosa terrible, una cosa tremenda de homosexualismo. Por donde quiera, hermano, se oye cómo, hermano, el enemigo, engañando al ser humano, engañando a los hombres, engañando a las mujeres, hermano, nos está llevando, hermano, a hacer cosas indebidas, a vivir, hermano, una vida desordenada, una vida que va en contra de la voluntad de Dios. Y oímos, hermano, homosexuales en las ciudades, homosexuales en los pueblos, homosexuales en los ranchos, homosexuales, hermano, en medio, como le llaman ellos, de artistas, homosexuales en la política. Y, hermano, y esto va creciendo y está creciendo en una forma increíble. Esto es algo, hermano, que no se puede detener, porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. Se cumple la Sagrada Escritura. Y lo estamos escuchando y lo estamos mirando. Países en Europa, países, hermano, en América, que están permitiendo ya el matrimonio de homosexuales. Pero nosotros como cristianos sabemos que esto, hermano, tenía que suceder. Porque en los tiempos en cuando el Señor, hermano, apareciera, tenía que ser como los tiempos del otro. Y hoy estamos viendo. También la Sagrada Escritura, hermano, nos habla que en estos últimos tiempos había una manifestación de demonios. Y es lo que estamos viendo hoy en la actualidad. En estas últimas semanas hemos estado hablando en la escuela dominical de los demonios. El hermano salía a Guanajuato con los hermanos, tuve que ir para allá a visitarlos. Y cuando llego por allá, hermano, me doy la sorpresa que allá también hay una manifestación de demonios. Esto que nos enseña, esto que nos comprueba, hermano, que el Señor está cerca, que se está cumpliendo su palabra, hermano, al pie de la letra, tal y como lo dice el Señor, su palabra se está cumpliendo. A través de las señales nosotros nos damos cuenta que el Señor, hermano, está a la puerta y que viene para llamarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, porque en el mundo se va a desatar una cosa terrible de iniquidad, de pecado, de maldad. Si ahorita, hermano, se está manifestando, hermano, ese pecado, pero no se manifiesta, hermano, de esa forma tan terrible como, hermano, en el tiempo de la gran tribulación se va a manifestar. No, porque la palabra de Dios dice que hay algo que lo está deteniendo. Y eso que lo detiene es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia que ora, la iglesia que ayuda, la iglesia que se congrega para alabar el nombre de Dios. Esa iglesia que glorifica a Dios es la que está deteniendo la obra del diablo, es la que está paralizando la obra de Satanás. Y Satanás no se puede manifestar con fuerza, porque cuando la iglesia está levantada y el Espíritu Santo se ha quitado, hermano, ese enemigo de los demonios, ese enemigo terrible, se va a manifestar en toda la humanidad. Pero nosotros tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios, hermano, que es indiscreto por todos los tiempos y por toda la eternidad. Pero hermano, tenemos que buscar a Dios. Nuestra vida, hermano, sin Cristo está en peligro. Necesitamos buscar al Señor. Por eso en esta noche, hermano, vamos a meditar un momento en esa vida de santidad. El Señor está hablando aquí, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántas veces, hermano, hemos escuchado mensajes de santidad? Hemos escuchado como palabra de Dios en la escuela dominical.
predicar respecto a la santidad una y otra vez. Y sabemos, hermano, lo que es la santidad. Y sabemos que Dios demanda de nosotros, hermano, una vida de santidad. Pero ¿qué sucede muchas veces con la iglesia? ¿Qué pasa muchas veces con los hermanos, con las hermanas? Hermanos, debemos estar conscientes que si no somos santos, no podemos llegar a la presencia de Dios. Santidad es una palabra, hermano, que significa apartamiento, consagración, dedicación a Dios. Porque en el momento que nosotros llegamos a Cristo, en el momento que nosotros abrimos nuestro corazón y aceptamos al Señor en nuestra vida, hermano, desde ese momento el Señor, hermano, puso en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y cuando puso el Señor el Espíritu Santo en nosotros, desde ese momento, hermano, somos santos. La santidad es una santidad, hermano, que se posesiona de nosotros, que nos toma, que nos llena. Por eso la palabra de Dios nos dice y nos llama santos. Cada uno de nosotros somos santos. En el mundo, en la religión, nos enseñaron que una fotografía de una persona o una mujer nos decían que estos son los santos. Eso nos ha enseñado. Pero la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nos enseña que nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos santos. Amén, amén. Así que cada uno de nosotros, hermanos, nos hemos sido llamados a esta vida de santidad. Ven por favor a libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Y voy a dar el versículo 1, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Hay un subtítulo ahí que dice: la vida que agrada al pastor. No, al pastor no hay que creer nada. La vida que agrada a Dios, esta es la vida que agrada a Dios, hermano. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como conviene, conducidos y agradar a Dios, así aprendéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Que os apartéis de la fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Amén. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de la fornicación. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, a lo sucio, sino nos llamó a la santificación. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. No nos ha llamado Dios a ser inmundos y sucios, sino que Dios nos ha llamado a ser santos. Oye, hermano, ¿y qué es eso de santo? Hermano, pues es fácil, ¿verdad? Santo quiere decir que tenemos que apartarnos de las cosas del mundo, que tenemos que dejar lo que dice la Sagrada Escritura: la fornicación, el adulterio, las envidias, las contiendas, la idolatría, la brujería, la hechicería, los pleitos, los celos, las orgías y demás cosas. Tenemos que dejar eso, tenemos que apartar. Que no podemos ir, hermano, conforme a la corriente del mundo. El mundo aplaude hoy en la actualidad a los borrachos, aplaude a los drogadictos, le aplaude, hermano, a los adúlteros, a los fornicarios, a toda esa clase, hermano, de homosexuales y lesbianas. El mundo les aplaude.
Pero nosotros como cristianos no podemos ir en esa corriente del mundo. Nosotros hemos salido del mundo. Nosotros hemos dejado, hermano, las pasiones y los deseos de la carne. Hemos dejado las concupiscencias. Estamos aquí esta noche. Hermano, porque nosotros somos hijos de Dios. Primera de Pedro. Vamos a leer la lectura. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y voy al versículo 13. Todos traen Biblia, ¿verdad? Amén. Cuando refleja la del nombre del Señor. Dice la Sagrada Escritura, por tanto, ahí dice un libro, llamamiento a qué? ¿A qué hemos sido llamados? A una vida santa, a una vida santa, a una vida santa, a dejar todo lo malo, a dejar todo lo que es pecado, a dejar todo lo que es iniquidad. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué nos dice la Biblia, hermano? Que tenemos que ser ¿qué? Entendidos. Tenemos que ser entendidos. ¿Cuántos sabios hay aquí esta noche? Amén. Levanta su mano porque son sabios. Levante la mano que todos son sabios. Dice la Biblia que el requisito de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Amén, hermano. Amén, amén. Nosotros somos temerosos a Dios, hermano. Ahí comenzamos a ser sabios. Aquí la Sagrada Escritura dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos que ser entendidos. Cuando llegamos a la iglesia, cuando nos congregamos aquí en el templo y empezamos nosotros a escuchar la palabra de Dios, tenemos que poner todo nuestro entendimiento a lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Todo el entendimiento hay que ponerlo, hay que poner atención a lo que la Biblia, hermano, nos va enseñando. Y dice, y sed sobrios. Ser sobrios. Hay un equilibrio perfecto que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos van a dar. No vamos a irnos, hermano, de un lado, nos vamos a ir del otro lado. No vamos a tener una vida religiosa y vamos a tener una vida de libertinaje. Vamos a estar en una libertad del Espíritu Santo. Por eso dice, ser sobrios, ser entendidos y esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La gracia, el favor que no merecíamos va a ser manifestado cuando Jesucristo venga a esta tierra. Verso 14. Y como hijos obedientes, no os conforméis, no te acomodes a este mundo, no te acomodes a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué vivíamos desordenadamente antes? ¿Por qué vivíamos desordenadamente antes? Porque éramos ignorantes. Por eso vivíamos esa vida desordenada. Por eso, hermano, porque estaban casados, cometían adulterio con otras personas. Por eso robábamos. Por eso mentíamos. Por eso estábamos bajo la idolatría. Por eso acudíamos al brujo. Íbamos a visitar a la bruja, al hechicero. Por eso íbamos a que nos dieran una limpia. Y ahí estaban las ramas de pirul, y ahí estaba el huevo, y ahí estaban las fregadoras, y ahí estábamos metidos en eso, porque éramos ignorantes. Pero dice la Sagrada Escritura, ahora como hijos de Dios obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Dice que si nosotros, amados hermanos, regresamos de nuevo a nuestra vida antigua, es porque somos ignorantes. ¿Sí me estoy oyendo? Porque antiguamente, hermano, los muchachitos en la escuela que no sabían las multiplicaciones, que no sabían las oraciones, que no sabían, hermano, lo que era el predicado, que no sabían lo que era el verbo y el sujeto, hermano, esas personas, hermano, le pusieron unas orejas de burro, por burros, porque eran ignorantes. Hermano, nosotros no podemos regresar a la vida antigua, porque ahora resulta que nos van a poner, hermano, unas orejas de burro.
¿Me están viendo? Amén. Nosotros somos sabios, nosotros somos entendidos, nosotros tenemos conocimiento de la Sagrada Escritura. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién les llamó a ustedes, hermanos? Cristo nos llama. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si no somos santos, estamos expuestos a un problema muy grave en este tiempo, hermanos. ¿Saben cuál es el problema? Que nos vamos a endemoniar. Escuchen lo que voy a decir. Si nosotros no cuidamos nuestra vida y vivimos una vida de santidad, el peligro es que nos endemoniamos y perdemos nuestra salvación. Hoy, hermano, hay una manifestación de demonios, porque la Sagrada Escritura dice que en estos últimos tiempos hay una enseñanza demoníaca la que se está dando. Voy a Tesalonicenses y voy a regresar después aquí otra vez de nuevo a Pedro. Perdón, dije Tesalonicenses, Timoteo. Primera de Timoteo, en el capítulo 4. Usted sabe los versículos, no me gusta repetirlos. Primera de Timoteo, capítulo 4. Estoy en el versículo 1. Y dice el subtítulo: predicción de la apostasía. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente, escuchen, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos que estamos viviendo, estos últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, algunos negarán la fe cristiana. Escúcheme, algunos cambiarán de opinión respecto, hermano, a la palabra de Dios. Algunos van a cambiar de doctrina. Algunos van a decir, es que ya no viene el Señor. Algunos van a decir, es que no existe el arrebatamiento. Algunos van a decir, no es cierto que exista la gran tribulación. Otros dirán, no es cierto que exista el cielo. Es mentira que exista el infierno. Van a cambiar de opinión. Eso es lo que significa apostatar de la fe, negar la fe en Cristo Jesús el Señor, negar la fe en la palabra de Dios. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos, algunos, no todos, gracias a Dios, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas o a enseñanzas de demonios. Y le voy a platicar algo. Póngame su atención. Había un hermano, un joven, y alguien por ahí lo invitó a una iglesia. Y el joven dijo, es una iglesia cristiana, yo también voy. Y el joven fue y se metió a ese lugar. Y estaban, hermano, en el culto, estaban alabando el nombre del Señor ahí. De acuerdo como ellos alababan a Dios. Y el joven empezó a detectar algo raro. De repente, hermano, empezaron así a hacer oración y la gente se empezó a caer. El muchacho se quedó quietecito, viendo todo lo que sucedía, no dijo nada, se salió y se fue. Pero se fue, hermano, confundido, se fue con unos pensamientos, hermano, así medio raros, y se sentía mal por dentro. ¿Pasó? Al otro día, hermano, tuvo que ir a su iglesia, entra a su iglesia, a donde él se congregaba, donde tiene la sana doctrina, y empezaron a alabar a Dios, hermano, como siempre. Y él se empezó a sentir mal, se empezó a sentir mal, se empezó a sentir mal,
De repente dice que por los pies le empezó a entrar como un calor, que le empezó a subir, y de repente dice que empezó a sentirse mal, empezó a no saber qué hacer, y empezó a no saber qué hablar, y empezó a caerse, y empezó a no hacer tantas cosas. De repente los hermanos, el pastor, lo miraron, corrieron y empezaron a orar por él. El muchacho había agarrado un espíritu malo en aquella iglesia que había ido. Y aparentemente parece que era una iglesia cristiana. Pero la palabra de Dios nos enseña aquí que en estos últimos tiempos algunos apostatarán, dice la Biblia, escuchando a espíritus engañadores, van a apostatar de la fe. Porque van a escuchar, les va a gustar oír algunas doctrinas raras, extrañas, y van a ser engañados. Van a escuchar doctrinas de demonios. El demonio se ha metido a muchas congregaciones cristianas. La Sagrada Escritura dice, hermano, de los falsos profetas, de los falsos maestros, están disfrazados, hermano, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y se están introduciendo dentro de la iglesia cristiana para apartar a la gente de su fe en Cristo Jesús el Señor. Para que la gente, hermano, sea una gente apóstata, sea una gente que rechace la sana doctrina. Es el peligro que estamos viviendo hoy en este momento. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. La vez pasada yo les comentaba el testimonio de mi hermano Víctor, que está ahí atrás. Y él nos daba un testimonio parecido a ese, y él se sentía mal también. Y su niña también, hermano. Hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a dónde nos vamos a meter. En este tiempo ya no es fácil meterse aquí y meterse allá y meterse por acá y hacer esto y hacer aquello. No, hermano, estamos en un tiempo muy peligroso. Y no podemos andar como chapulines saltando de aquí para allá. Usted tiene que tomar una decisión. Y como le dijo, hermano, Josué al pueblo, ¿saben qué? Ustedes tienen que escoger a quién le van a servir. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Hermano, ¿por qué? Porque son los últimos tiempos. La iglesia, hermano, se descuida. Los cristianos se descuidan. En lugar de llevar esa vida de santidad, hoy, hermano, muchos cristianos ya se les hace fácil meterse al mundo, hacer cosas del mundo, se les hace fácil irse a las fiestas, se les hace fácil andar bailando, se les hace fácil andar tomando, se les hace fácil andar fumando, se les hace fácil, hermano, andar haciendo cosas indebidas, se les hace fácil, hermano, estar por ahí, hermano, metiéndose en adulterio, se les hace fácil todo. Y después cuando empiezan a sentir, hermano, que el demonio está dentro, dicen, ay, ¿por qué? Por tu vida de pecado. Regreso por favor a la primera de Pedro, y estoy en el capítulo 1, y estoy en el versículo 15. Dice la Sagrada Escritura, sino como aquel que lo llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí está conmigo ya? Amén. Verso 16, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. ¿A quién le pertenecemos, hermano? Nosotros no podemos, hermano, andar metidos en las cosas del mundo. Hoy es tan fácil el pecado, hoy es tan fácil la iniquidad. Hoy el pecado, hermano, está llegando a los hogares. Ahí tenemos, lo hemos dicho, hermano, lo hemos hablado, lo acabamos de hablar apenas. Ahí a través de la televisión, a través del internet, a través, hermano, del celular, a través de todas esas cosas. La gente cada día va perdiendo su voluntad, su conciencia se va cauterizando, sus principios, sus valores ya no tiene, ni tiene principios, ni tiene valores, va perdiendo la moral, va perdiendo su dignidad, se va perdiendo de todo. Y está llegando, hermano, a ser una especie de robot. Ya lo que me diga el mundo, eso es lo que hace la gente. Gracias a Dios, usted y yo tenemos dentro de nosotros. Amén. Amén, amén. Cuando el Señor nos llamó, el Señor, hermano, puso en nosotros el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y lo que tenemos cada uno de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. De ahí porque el Señor nos exhorta. Hay una exhortación.
sin santidad nadie verá al Señor. Por favor, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 3 verso 16. ¿No sabéis, usted ya lo sabe, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios. Es el que mora en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Hermano, nosotros somos una casa, somos una habitación. Y el Señor, hermano, ha enviado al Espíritu Santo a esta casa. Y el Espíritu Santo no se metió a la fuerza. ¿O se metió a la fuerza? No. El Espíritu Santo vino y tocó la puerta. Y lo que oímos, hermano, abrimos la puerta y le invitamos al Espíritu Santo y le dijimos: Espíritu Santo, entra, esta es tu casa. Y el Espíritu Santo entró. Y usted y yo le dijimos: mira, esta va a ser tu recámara, aquí vas a vivir. Y el Espíritu Santo tomó posesión de la recámara, el Espíritu Santo tomó posesión de toda esa casa. Hoy el que llena nuestra casa es el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor, hermano, nos está exhortando que nosotros tenemos que cuidar esta casa. Verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es, hermano? Santo es. Hermano, desde el momento que llegó el Espíritu Santo a nuestra vida, desde el momento que el Espíritu Santo entró, hermano, en nuestro cuerpo, desde ese momento nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Desde ese momento hemos sido llamados a una vida de santidad, a caminar en santidad, apartados del mundo, apartados de la carne, apartados de todas las tentaciones, apartados de la mentira y de la trampa del diablo, y vivir una vida de rectitud, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Amado hermano, pero ¿qué va a suceder si cada uno de nosotros empezamos a desobedecer a Dios? ¿Qué va a pasar si cada uno de nosotros, hermano, empezamos a rechazar la palabra de Dios? ¿Qué va a suceder, hermano, si en un momento dado yo empiezo o regreso yo a robar? O regreso yo a tomar por ahí que la copita, hermano, que aunque sea de vino tinto, hermano, yo voy a tomar una copita y empiezo yo a hacer cosas indebidas. ¿Qué va a suceder con el Espíritu Santo que habita dentro de mí? Se va a contristar. Se contrista el Espíritu Santo. Lo vamos a entristecer. Y el Espíritu Santo nos va a redarguir. Y el Espíritu Santo nos va a hablar. Pero Él no va a gobernar, hermano, no va a tomar nuestra voluntad y la va a hacer a un lado. Él sabe respetar la voluntad de cada individuo. Él sabe respetar la voluntad de cada cristiano, de cada cristiana. ¿Me está oyendo, hermano? Él sabe respetar. El Espíritu Santo solamente le va a hablar a través de la palabra, a través de la predicación, le va a redarguir, va a utilizar su conciencia para redarguirle, para hacerle sentir mal. Pero si usted sigue haciendo lo malo y persiste en seguir haciendo lo malo, aunque el Espíritu Santo le esté redarguyendo y le esté hablando, ¿saben qué va a terminar? ¿Qué va a pasar con el Espíritu Santo? Lo vamos a correr. Tesalonicenses dice que se va a apagar. Apagamos al Espíritu Santo, lo corremos de nuestra vida. Ya no va a estar el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque lo hemos conquistado, porque lo hemos apagado, porque le abrimos la puerta y le dijimos: ¿sabes qué? Sale el Espíritu Santo, porque yo quiero la fornicación, yo quiero el adulterio, yo quiero el robo, yo quiero la mentira, yo quiero la idolatría, yo quiero la brujería, yo quiero la hechicería, yo quiero todo eso. Así que, ¿sabes qué? Espíritu Santo, sale. El problema para la iglesia en este tiempo es muy grave, hermano. Es grave el problema para la iglesia, porque desgraciadamente la iglesia, hermano, no está escuchando la voz de Dios. Están escuchando la voz de muchos hombres, pero no la palabra de Dios. Hoy la gente vive más por lo que dice tal o cual persona, que según dicen que son líderes. Oiga, pero la palabra de Dios dice otra cosa
son perezosos, que son flojos para escudriñar la palabra de Dios. Escuchan y obedecen más la voz de los hombres. Ahora, esto no es nuevo. Cuando apareció nuestro Señor Jesucristo en la tierra, la gente obedecía más a los fariseos y escribas. Y cuando llegó el Señor Jesucristo, le reprochó a los fariseos, le reprochó a los escribas. Hermano, esa gente enseñaba mal al pueblo. Ustedes apartan a la gente de Dios con sus tradiciones, con sus enseñanzas. Porque ellos decían, es menester que ustedes obedezcan las tradiciones de los ancianos. Ya existía eso. El pueblo de Israel estaba engañado. Por eso cuando llegó Jesucristo, hermano, a través de la palabra, la gente fue liberada. La gente empezó a entender. La gente empezó a comprender. ¿Me está escuchando? Hermano, hoy en la actualidad la gente está escuchando más a los hombres que a Dios. Jeremías 17 dice, maldito del hombre que confía en Dios. Nosotros no podemos confiar en los hombres. Si alguien me va a enseñar algo, que me lo enseñe de acuerdo a la palabra de Dios. Que me lo diga, tiene que tener su fundamento en la Sagrada Escritura. Si me va a decir que esto es blanco, que me lo enseñe con la Biblia que es blanco. Si me va a decir que esto es rojo, que me lo enseñe con la Biblia que esto es rojo. Amén, hermano. Hoy en este tiempo tenemos que ser celosos en cuanto a la doctrina, porque muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores se han introducido dentro de la iglesia. Por eso la iglesia está como está, una iglesia mundana, una iglesia carnal, porque dentro de la iglesia hay pleitos, hay celos, hay iras, hay divisiones, hay adulterios, hay fornicaciones, hay robos, hay mentiras, y es una vergüenza. ¿Pero por qué, hermano? Porque la gente ha conquistado al Espíritu Santo. Evangelio de San Mateo, su capítulo 12. Se va el Espíritu Santo, corremos al Espíritu Santo y se queda nuestra casa vacía. Estoy en el capítulo 12, versículo 43. Si alguien piensa, amado, que no hay problema, yo voy a decir que hay mucho problema en este tiempo para la iglesia si no se cuida. Estoy en el verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, eso es cuando nos convertimos a Cristo, Cuando estábamos en el mundo, estábamos llenos de demonios, así literalmente, de demonios, muchos. ¿Cuántos tenemos usted? ¿No sabe cuántos tenemos? En el demonio Cantareta dice que tenía legión. Uno dice que la legión era de 6,000 soldados, otro dice que de 4,000. Usted me quiere poner poquitos, póngale 4,000. Pero con 4,000 son más que suficientes para andar como locos para ir para acá. ¿Sí? Hermanos, imagínense cuántos demonios tenía usted. Tenía un demonio de vicio, tenía un demonio de adulterio, tenía un demonio de mentiras, tenía un demonio de rencor, tenía un demonio de odio, etcétera, etcétera, etcétera. Y estábamos endemoniados por hacer la palabra. Éramos hijos del diablo. Aquí nada más hay dos cosas: o somos hijos del diablo o somos hijos de Dios. Y éramos hijos del diablo, pertenecíamos al diablo. Cuando llegamos a Cristo, hermanos, los demonios se enferman, nos liberaron. Ahora uno de los hermanos aquí, cuando estaba en la religión, ¿cuántas veces fue a jurar que ya no iba a tomar? Y iba y decía, y ya no voy a tomar, te lo prometo, te lo juro, ayúdame por favor. Y prometían años, prometían no sé cuántos tiempos, a lo mejor algunos cumplían, otros a los 6 meses, hermano, rompían la promesa y volvían otra vez a la. ¿Por qué no? Porque eran gobernados por los demonios, éramos gobernados por espíritus inmundos. Esa es la verdad. Amén. Esa es la verdad. ¿Cómo los traían, hermanos, los demonios a las hermanas semidesnudas? Ahí andaban también. Esa era la vida que llevábamos nosotros, hermano. Cuando llegamos a Cristo,
El Señor nos liberó. Se fueron todos los espíritus inmundos. Por eso dice aquí la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, el espíritu inmundo que salió de nosotros, hermanos, se fueron. Y dice aquí: andan por lugares secos. Aquí nosotros entendemos, aquí nuestro Señor Jesucristo, póngame su atención por favor, amigo. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos dejó ver algo. Aquí corrió esa cortina, hermano, del misterio, y nos dejó ver un secreto que había en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual dice la Biblia que hay lugares secos, así como el desierto de Sodoma. Así hay desiertos, hermano, aquí en la tierra. También en el mundo espiritual hay lugares desérticos, hay lugares secos. Y a los demonios, a los espíritus inmundos, no les gustan esos lugares. Por eso dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y anda buscando reposo, pero no lo halla, no lo encuentra. ¿Están aquí todavía, hermano? Hermano, andan buscando reposo los demonios, a ver dónde pueden reposar, dónde pueden descansar, pero no lo encuentran. Y como no lo encuentran constantemente, hermano, quieren regresar, hermano, a donde antiguamente vivían. ¿Sí me entienden? Por eso el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, hermano, escribe lo que el Espíritu Santo le está dictando: que debemos, hermano, de despojarnos del viejo hombre. Hay que dejar el viejo hombre, hay que dejar la vieja mujer, porque no podemos permitir, hermano, que los espíritus inmundos vuelvan de nuevo a su casa, a lo que era ellos, hermano, lo habían dejado como su casa. Hoy es casa del Espíritu Santo. Hermano, el Señor echó fuera todos esos demonios. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando el Señor lo liberó, qué sintió? Muchos hermanos me han dicho: ay, me sentí ligerito. Imagínate cuántos traías, como 2 toneladas de demonios allá arriba. Se te fueron, hermano, te sentiste ligerito. Algunos otros me platicaban: no, que yo sentía cómo se me subía el tejón, una cosa así oscura, y yo quería gritar y yo quería hablar, pero no podía. Fíjate, los demonios se te trepaban. Ahí estaban los demonios, torturaban a la gente. Tenías un espíritu de temor, un espíritu de angustia, un espíritu de tristeza. ¿Por qué estás triste? No sé, pero estoy triste. ¿Por qué estás angustiada? No sé, pero me siento angustiada. ¿Por qué tienes miedo? No sé, pero tengo miedo. ¿A qué? ¿O por qué? Eran los espíritus malos que atormentaban nuestra vida. Y la Sagrada Escritura dice que todos esos espíritus malos salieron, hermano. Dice: fueron por lugares secos, hermano, buscando reposo, pero no lo encontraron. Y constantemente, hermano, ellos tratan de entrar de nuevo hasta, hermano, a nuestro cuerpo. Y quieren entrar y andan por ahí, hermano. Pues eso es la palabra de Dios, que el demonio anda como león rugiente buscando ver cómo nos devora, ver cómo nos hace caer, cómo se introduce a nuestra vida. Y está esperando solamente un descuido de nosotros, hermano, para colarse, para meterse. El demonio no toca la puerta. El demonio es un ladrón, es un salteador, ese se mete por las ventanas. ¿Me está oyendo, hermano? Él nunca va a llegar a tocar la puerta como nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis dice, hermano, que el Señor Jesucristo está a la puerta y está tocando la puerta. Si alguno oye su voz y abre la puerta, el Señor entrará a él y cenará con él. Porque el Señor, hermano, sabe respetar nuestro libre albedrío con el cual fuimos criados para la gloria del Señor. Pero los demonios no. Eso se introduce. Ahora, no piense que, hermano, que usted porque va caminando por la calle, un demonio se le va a meter nomás así. No. Los demonios se van a meter, hermano, porque ¿a dónde se va a meter usted? ¿Qué es lo que a usted le gusta leer? ¿Qué es lo que a usted le gusta ver? Yo le he platicado unas veces atrás, hermano, de una señorita, una jovencita cristiana, que por la madrugada a las 2, 3 de la mañana se salía de su recámara, bajaba a la sala, prendía la computadora y se metía al internet y empezaba a ver películas de terror. Le gustaba ver las películas de terror a esa hora de la noche. ¿Qué le pasó a la señorita? Se le introdujo, hermano, un demonio o dos, yo no sé cuánto se le haya metido. La cuestión es que la señorita no le andaba hablando cosas, hermano, pero mire, toda loca, completamente fuera de orden, una mente desordenada, una mente tomada por demonios. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Otra jovencita, hermano, otra jovencita. ¿Sabe qué hacía? Se metió al internet y empezó a buscar la Biblia satánica.
y se metió a la finca satánica, ya estaba metido en la finca satánica. ¿Qué le pasó? Se demonió. ¿No cree que los demonios, hermano, nomás van a llegar así como usted va caminando en la calle y se van a meter cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros cometemos una falta? ¿Se acuerdan ustedes de Saúl? ¿Sí están aquí todavía? ¿Se acuerdan ustedes de Saúl? ¿Sí? Dios llamó a Saúl y le dijo: ven para acá, Saúl, tú vas a ser el primer rey de Israel. Y el Señor, hermano, lo llenó del Espíritu Santo. Y Saúl empezó a profetizar porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Pero Saúl desobedeció a Dios. No quiso obedecer a Dios, no quiso cumplir, hermano, el mandato que Dios le había dado. Se rebeló en contra de Dios. Y dice la Sagrada Escritura, hermano, que Dios lo desechó. El Espíritu Santo, hermano, salió de Saúl. Y vino un espíritu malo de parte de Jehová que atormentaba a Saúl. Y era atormentado. ¿Sí me estoy viendo, hermano? El peligro de la iglesia en este tiempo, si comete pecado, si comete falta, es que se va a endemoniar. Escúchame lo que le estoy diciendo. Escúchame lo que le estoy diciendo. Este es el tiempo donde los demonios van a tener fuerza, donde los demonios se van a manifestar con fuerza. Escuche lo que le estoy hablando, hermano. Son los últimos tiempos. La Sagrada Escritura dice, versículo 44, como no encuentra reposo, como no lo haya, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega a la casa, la halla desocupada, barrida y adornada. Así la dejó el Espíritu Santo. Barrida y adornada, limpia pues. Pero ya no está el Espíritu Santo. La casa está desocupada. Entonces el demonio ve, se asoma, se introduce, se mete en la recámara, hasta el baño, la sala, el comedor, la cocina, recorre toda la casa y se vuelve grande. Está limpia. Pues hay que hacer una fiesta, hay que hacer una pachanga. Versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. El 7 tiene un significado: plenitud. 6 días hizo los cielos y la tierra el Señor, y el 7º lo descansó. 7 es plenitud. Quiere decir, hermano, que van a entrar, hermano, 7 demonios que van a llenar completamente esa casa, y que esa persona va a sufrir las consecuencias. Porque, hermano, porque se descuidó en su vida espiritual, porque contristó, porque odió al Espíritu Santo. Ay, si no pasa nada, no está sucediendo nada. ¿Qué pasa? Hace 15 días escuchamos el testimonio de nuestro hermanito que lo estaba testificando, como cuando él estaba metido en la droga y en el alcoholismo, él veía cómo se metían los demonios. ¿Sí se acuerdan ustedes? Y él nos testificaba que los demonios, hermanos, se metían por los ojos. Eso lo sabemos. Por los oídos, también lo sabemos. Por la boca. Lo que yo no sabía era como que se hacían unos torbellinos, dice él, y los demonios se metían por las costillas. El que es incrédulo, sea incrédulo. El que lo quiera creer, crea. Pero la palabra de Dios dice que los demonios se meten y no viven con eso. Y cuando se meten, torturan. Así como Saúl fue torturado, así torturan los demonios a los cristianos. ¿Por qué, hermano? Porque se descuidan en su vida espiritual. Aquí sale esta noche. Amén. Voy a terminar. Va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él.
Y entramos, porque se meten, literalmente se meten. En alguna ocasión una persona que estaba escuchando hermano hace mucho tiempo, y estaba hablando de los demonios, y yo le decía hablando del problema de los demonios cuando se meten de la gente. Cuando terminé de predicar esto, una jovencita que había llegado me preguntó, oiga, espérese, ¿y a poco sí es verdad que se meten tantos demonios en uno? ¿A poco yo tengo demonios? Y yo aceptaste a Cristo. Me dijo, no, entonces tienes demonios. Ay, pero ¿cómo cree? Yo no lo puedo engañar, ¿verdad? Yo no le puedo decir que tiene el Espíritu Santo allá adentro, porque yo no trataba a Cristo. ¿Sí me está oyendo, hermano? Hermano, la palabra de Dios nos enseña que si no vive el Espíritu Santo en nosotros, entonces vive un espíritu inmundo. ¿Sí? Y empecé a decir, oye, tú eres enojona. Ese no está más enojado. Bueno, porque no tiene de enojo. Enoja de todo. Y empecé a platicar con ella, hermano. Y hablando con ella, le empecé a demostrar que realmente sí tenía que vivir un Señor. Amado hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Escúchenme, por favor. Pero ustedes el otro son una atalaya, hermano. Estoy tocando la trompeta. Estoy diciendo, peligro, 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 peligro. Peligro, 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 peligro. Si usted no abre los ojos, se queda en el incendio. ¿Está oyendo? Sí, amén. Y yo sé por qué le digo las cosas. Amén, amén. También. Así que si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no procuramos al Espíritu Santo, si nosotros no procuramos llevar una vida de santidad, de obediencia, de buscar a Dios, de santificar nuestra vida, de hacernos a un lado del mundo, de hacernos a un lado de las cosas carnales, de las cosas mundanas, hermanos, estamos en un grave peligro. En un grave peligro. Voy a terminar. 7 espíritus peores que él entrados por aquí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que cuando era en un principio. Viene a ser peor que en un principio. Porque usted ha dejado de ver a algún hermano, entonces tu madre ya lo encuentra ya contado. ¿No les ha tocado ver a algún hermano que se sale del mundo? Y cuando se encuentra, ¿cómo lo encuentra? Le dice, Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está usted? Dios le bendiga, hermano. ¿Y le da un abrazo de gusto? No, se enoja. No, ni siquiera le dice Dios le bendiga. No le dice Dios le bendiga, no le dice, hermana, ¿cómo está? Y le dice, hermano, tampoco. Está cayendo. Se le metieron los 7 demonios de Dios. Y vaya usted a ver cuántas cosas han de hacer. Eso es lo que dice la Biblia. Yo le digo lo que dice la palabra. Yo no estoy inventando las cosas, yo le digo lo que la Sagrada Escritura enseña. Si la palabra de Dios dice esto, porque yo lo creo. Yo no sé si usted lo quiere creer eso. Pero en este tiempo hay un grave peligro para nosotros como iglesia si nos llegamos a descuidar de nuestra vida espiritual. Si nos llegamos a descuidar, cuidado, hermano. Están llamando las luces rojas encendidas, parpadeando. Es alerta, 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 alerta. Hay que cuidarnos, porque en este tiempo hay una manifestación grande de demonios. Así también, dice la Sagrada Escritura, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Usted es mala? ¿Usted es malo? No. No. Yo no, usted tampoco. No. Entonces no vamos a creer en la mentira de Dios. No les cedamos terreno, no les cedamos terreno al enemigo. El enemigo está buscando de qué forma nos hace caer. Y desgraciadamente, tristemente, hoy en la actualidad, el enemigo tiene muchas armas. Y a través de todas esas armas que tiene el enemigo, por ahí se está moviendo. Por ahí está haciendo su trabajo. Y por ahí se está introduciendo, hermano, para dañar a las personas, a los cristianos. ¿Sí? A la gente del mundo, no, la gente del mundo está sufriendo en este momento. El martes pasado, hace 8 días, se acercaron unas jovencitas para que orara por ellas porque se iban a ir a la escuela. Y me decían, hermano, ore por nosotros porque vamos a entrar a la escuela, vamos a hacer el examen. Alguien vamos a ver, decía yo les daba un consejo. Oren a Dios porque las cosas están difíciles en las escuelas. En las escuelas está el bullying, en las escuelas están las drogas, en las escuelas está todo malo,
Tienen que pedirle mucho a Dios para que Dios las bendiga, para que Dios las guarde. Y tienen que pedirle a Dios también qué escuela les va a convenir. Y si ustedes ven que no pueden en esa escuela porque está el pecado demasiado, pues mejor retírense. Entonces una de las jovencitas te decía, mi hermano, lo voy a platicar lo que pasó en mi escuela. Dice, su escuela, hermano, yo entiendo que tiene 3 pisos. Y entonces cuando estaban en la escuela y de repente en el 3er piso estaba una jovencita y se iba a lanzar algo así, se iba a suicidar. Y me decía la jovencita, ¿sabes por qué se va a quitar la vida? Dice, porque esa jovencita es lesbiana y tuvo un amorío con otra jovencita. Pero la otra jovencita la dañó, la contaminó de una enfermedad. Yo no sé si fue SIDA, yo no sé qué es. Y cuando se vio la muchachita que estaba infectada de esa enfermedad, decidió quitarse la vida y lanzarse desde el 3er piso, hermano, al suelo. Hermano, así está el mundo ahorita. Así vive el mundo en este momento. El mundo vive completamente en una grande desgracia. De verdad, gracias a Dios que usted y yo estamos en Cristo. Amén. Gracias a Dios que Dios, hermano, tiene misericordia de nosotros y nos guarda. Por eso, hermano, no permitamos que el demonio nos ensucie. No se deja donde no tiene que ir. Muchos vienen y me dicen, oye hermano, ¿será malo que yo me vaya a una fiesta mundana? ¿Qué quieren que les diga? Váyanse. ¿Quieren que les diga váyanse? Porque eso es lo que esperan. Ah, el pastor me dijo que puede ir a la fiesta mundana. Yo voy a ir porque el pastor me dijo. Pero va a dejar usted, ¿qué va a encontrar en la fiesta mundana? ¿Usted va a bailar? ¿Va a bailar usted? No. Entonces, ¿para qué va? ¿Va a tomar? No. ¿Para qué va? ¿Va a fumar? No. ¿Para qué va? Si usted es un joven o una señorita, ¿cómo dicen ¿va usted a ligar a una muchacha mundana? Tampoco. Entonces, ¿para qué usted la fiesta mundana? Viene y llama a meterse por allá. Si usted va y se mete ahí, olvídese. ¿Quién sabe cómo salga? Luego viene y dice, oye hermano, fíjese que la comadrita que era mi comadre, pues que sigue siendo mi comadre, dice, pues mi vida, pues quiere que yo vaya por allá, que vamos a bautizar a otro bebé, y que quiere que yo la acompañe. ¿Puedo ir allá a la religión? ¿Me puedo meter allá? ¿Usted se va a meter ahí? No. Tenemos idolatría. ¿Por qué vienen y me preguntan, hermanos, si saben que no pueden meterse en esos lugares? Si se meten en esos lugares, ustedes están dando oportunidad al enemigo para que se meta, para que el hermano la destruya, para que lo acabe. Pero creo que sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos que caminar como Dios manda, con rectitud, con temor, con temblor, cuidando nuestra salvación. Son los últimos tiempos. Hermano, ¿verdad que sí podemos tomar una copita de vino tinto? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí podemos tomar? Yo no sé, la Biblia dice eso. Ay, sí, hermano, ¿cómo no? ¿No sabe usted lo que le digo? El apóstol Pablo a Timoteo, hermano, que por causa de su enfermedad de su estómago, echa a tomar un poquito de vino. No, ¿qué no sabe usted que científicamente se ha comprobado que el vino le trae un bien a nuestro estómago? ¿No lo sabe? Para pretextos, hermano, encontramos muchos. Pero la Biblia dice que un poco de levadura ¿sí me está preguntando? Hermano, nosotros estamos confiando en Dios y ignorantes, ¿sí? No. Usted sabe, nadie lo puede ganar. Amados hermanos, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor y cuidemos esta casa. Amén. Cuide su casa, no permita que el diablo se la ensucie. Póngase de pie.